Muy bien, veamos cuidado integral de salud, ¿correcto? Muy bien, veamos atención de la persona con el esquema regular de vacunación, prevención y control de SAVI y cadena de frío en todas las etapas. Es un tema que han puesto, correcto, en cuidados integrales de salud, ¿ya? Así que vamos a tratar de abordar algunos temas que es extraído, pues, de normas técnicas que tienen que ver con inmunizaciones, tiene que ver con SAVI, con cadena de frío, ¿correcto? Veamos. Entonces, vamos a ver rápidamente esto, doctores. En lo que se... vamos a ver esto, los aspectos técnicos, correcto, a tener en cuenta en la vacunación, en el establecimiento de salud y en la comunidad. En otras palabras, cuando te dicen ahí en el tema, ¿no? Atención de la persona con el esquema regular de vacunaciones, para no abordar las vacunas en sí mismas, correcto, que eso se ve en otra clase, ¿ok? Voy a hablarte acá de los aspectos técnicos que tienen que ver con la vacunación. ¿Ok? Y vamos a ver que hay aspectos técnicos que se tienen que cumplir en ciertos escenarios, como son en el establecimiento de salud, como son en la comunidad y, claro, en la comunidad. ¿Ok? Muy bien. Entonces, por ejemplo, se tiene que tener esto, doctores, contar con un ambiente para la ejecución de la vacunación. Ese ambiente se llama vacunatorio, ¿correcto? Vacunatorio. Aprende ese término, por favor. ¿Ok? Que obviamente tiene que tener un punto de agua, tiene que tener las condiciones de bioseguridad adecuadas. ¿Ya? Muy bien. También te menciona que obviamente ese ambiente tiene que estar bien cuidado, es decir, la limpieza, la iluminación y con buena ventilación. ¿Ok? Debe contar con termos portavacuna, ¿ok? Cajas de bioseguridad, termómetros operativos, etc. ¿Ok? Contar con insumos médicos, incluyendo, ¿ok? Algodón, agua, jabón líquido, clorhexidina, papel toalla, EPPs y kit de urgencias. Dentro de ellos está la adrenalina, por si acaso. ¿Ok? Muy bien. El ambiente de cadena de frío debe estar ordenado también. O sea, dentro del vacunatorio hay un área para el ambiente de cadena de frío. ¿Ok? Doctor, ¿qué es cadena de frío? Eso lo veremos en un momento. ¿Ya? Muy bien. Luego, mobiliario del vacunario debe contar con camilla, coche de curación, equipado, vitrina metálica, escritorio, etc. Ciertas cosas, mueblería que debe haber dentro del vacunatorio. ¿Ok? También, pues, algunos aspectos mínimos como computadora personal, impresora y acceso a internet. Justamente para hacer los registros si es que amerita. ¿Ok? Muy bien. Y así que debe haber ciertas condiciones, aspectos técnicos que debe tener el establecimiento de salud. En la comunidad, doctores, también puede darse estos aspectos técnicos en el domicilio, en un puesto fijo o en la población cautiva. ¿Ok? Cuando es en el domicilio, obviamente esto ya no va a ser pues un ambiente tan protegido como lo es un vacunatorio. Entonces lo que yo tengo que hacer es tratar de volverlo lo más regular posible. Por ejemplo, programar la visita domiciliaria, ¿ok? Para asegurar la presencia del padre, tutor o cuidador. Es importante que esté una persona responsable del niño. Contar con un mapa sectorizado o georreferenciado, ¿ok? Al igual que el listado de las niñas o niños según padrón nominal, ¿ok? Ubicar un lugar adecuado, protegido, es decir, protegido, para la preparación y administración de las vacunas. E identificar el registro de los niños y niñas y otra población objetivo a vacunar en el domicilio. ¿Correcto? Entonces hay ciertos pasos técnicos que uno debe conocer cuando hace una vacunación en el domicilio. Lo mismo para puestos fijos, ubicarse en un lugar bajo sombra, contar con el material necesario que permita pues, una adecuada vacunación, identificar y registro de la población a vacunar y el material educativo comunicacional para la población. Y cuando es una población cautiva, lo mismo, ¿no? Pero hay coordinación local entre el establecimiento de salud y la institución a intervenir. Desarrollar sesiones informativas para la sensibilidad de las autoridades de la institución pública objetivo. Y asegurar que la institución facilite un ambiente que permita la vacunación segura. Elaborar un cronograma, brindar material educativo, identificar y registro de la población a vacunar y en instituciones educativas considerar el uso de consentimiento informado, firmado por los padres, familiares o tutores. ¿Ok? Entonces, estos son algunos aspectos técnicos que hay que tener o a tener en cuenta en una vacunación, ya sea en el vacunatorio o ya sea en la comunidad. Luego, en todas las estrategias y tácticas de vacunación, doctores, ¿ok? Se debe contar con lo siguiente, ¿ya? Un kit de emergencia,
una ampolla de epinefrina. Sobre esto, si es que fuera o hubiera un shock anafiláctico, acá está la indicación de cómo debería darse según tu norma técnica, por si acaso, ¿ya? Muy bien, frascos de corticoide, de hidrocortisona, clorfenamina también, frascos de agua destilada para hacer diluciones, jeringa, aguja, ahí está la numeración, ¿ah? Y el profesional de enfermería debe estar capacitado para manejar situaciones de emergencia, tipo shock anafiláctico, ¿correcto? Entonces, básicamente los medicamentos que tiene este kit de emergencia, que es clorfenamina, corticoide, hidrocortisona y epinefrina, son para justamente manejar situaciones de alergia, ¿ok? Muy bien. Luego, acciones que debe realizar el personal de enfermería. Vamos a ver 3 momentos. Antes de vacunar, durante la vacunación y después de la administración de la vacuna. 3 momentos, ¿ok? Vamos con el primero. Hay ciertas consideraciones generales que se debe tener, ¿ok? Muy bien. Registro diario de la temperatura de la cadena de frío, por ejemplo, 2 veces al día, al comienzo y al final de la jornada. Asegurar el orden y la limpieza del ambiente, es decir, de tu vacunatorio. Preparar los materiales, termo, jeringas, agua, jabón, etc. Preparación de termo de vacunación diaria. Revisar las vacunas para el traslado de los termos. Conservación de la temperatura de los paquetes fríos. Conocer la dosis, administración, jeringas a utilizar, dependiendo del tipo de vacuna. Leer el inserto de la vacuna, donde está la información si es que la necesitamos en algún momento. Y asegurar el uso de EPP, ¿correcto? Muy bien. Ahora, hay unas preguntas básicas previas a la vacunación que se tiene que hacer. Son 10 preguntas, ¿correcto? Que hace el personal de enfermería para marcar sí o para marcar no. Ahí te lo dejo para que le des una leída, ¿ok? Luego, se tiene que brindar información completa sobre las vacunas a administrar. ¿A quién? A la mamá o a la persona que se va a recibir la vacuna. Esta información debe ser clara y sencilla para la persona que la recibe y debe registrarse en la historia clínica. O sea, tiene que corroborarse, o mejor dicho, anotarse que se está dando esta charla o esta comunicación, esta información. Debe incluir además información sobre posibles efectos secundarios y lo referente a los riesgos de la no vacunación. ¿Ok? O sea, decirle, por la vacuna puede tenerse esto, pero también el no tener la vacuna es mucho más peligroso porque te genera estas enfermedades. Eso se tiene que explicar a la persona. Esos 3 datos importantes, ¿ok? Muy bien. Acá alguna información sobre esto, para qué sirven las vacunas y las posibles reacciones adversas que pueden producirse y lo que debe hacer en caso de reacción. ¿Correcto? Ahí te dejo la información. Muy bien, durante la vacunación, ¿qué debe hacer el personal de enfermería? ¿Ok? Debe contar con las vacunas según esquema nacional de vacunación. Ya, perfecto. Debe contarlas, debe conocerlas. Proceder al lavado de manos con agua y jabón antes y después de vacunar a una paciente o una persona. ¿Ok? No es necesario, dato importante, no es necesario el uso de guantes. O sea, por ejemplo, esta imagen, no es necesario el uso de guantes. ¿Correcto? Muy bien. Entonces hay que hacer una preparación de la vacuna y limpieza en lugar de inyección. ¿Ok? Preparo la vacuna. ¿Cómo? Identifico la vacuna o las vacunas que corresponden de acuerdo al estado vacunal y a la edad del usuario. ¿Ok? Por ejemplo, si es su 4.º mes de vida del bebé, digamos, 4 meses de vida, ¿correcto? Veo su estado vacunal. Ya recibió la primera dosis, por ejemplo, se me ocurre de pentavalente. Ok, tiene su 4.º mes, debe recibir su segunda dosis. ¿De qué? De pentavalente. Entonces, eso tiene que verificar el personal de enfermería. La preparación y administración debe realizarse en forma inmediata en cada tipo de vacuna para evitar errores programáticos y o alterar la cadena de frío del biológico. ¿Correcto? Luego, esa es la preparación de la vacuna. Luego, limpieza el lugar de inyección. Mires, asegúrese que la zona de administración, mejor dicho, asepsia de la zona de administración con una torunda de algodón. ¿Ok? Acá todavía dice que pese 1 gramo. Humedecido con agua y jabón, jabón líquido o clorexidina. ¿Ok? Cualquiera de esas, mira. Realizando movimientos circulares de adentro hacia afuera. Date cuenta que no dice alcohol. Dice agua y jabón, jabón líquido o clorexidina.
¿correcto? Muy bien. Se encuentra prohibido utilizar algodones previamente humedecidos y guardados en tambores u otros recipientes. A veces por la practicidad tienden a hacer eso, pero no es lo adecuado. ¿Ok? Muy bien. Ahora, después de la vacunación, ¿qué hacemos? Ya sacamos la aguja, ¿qué hacemos? Cubrir la zona de punción con una turunda de algodón y una tira de adhesiva. Pueden retirarse pocos minutos después esa turunda. Acá debe ser 2 entonces, discúlpame. Acá es 1, acá es 2. Ahora sí. Hacer presión suave 1 minuto, evitar frotar o la presión excesiva. Mira, no hay que frotar, no hay que hacer presión excesiva. 3. Retirar al padre o acompañante la fecha, reiterarle, discúlpame, la fecha de la próxima cita. O sea, en su carnet tiene que decirle, mire señor, la siguiente es acá, y lo anota. 4. Informarle sobre las posibles reacciones postvacunales y las acciones a seguir en caso de no ceder, acudir al centro de salud, o sea, las reacciones adversas, y que si ante algo pasa, lo trae de emergencia. 5. Se debe recomendar a los padres que esperen en el establecimiento por lo menos 5 a 10 minutos, ¿correcto? En observación ante una posible reacción severa, que es justamente el momento donde se suele presentar, ¿ok? Date cuenta de esos datitos, ¿ah? 5 a 10 minutos. 6. Desechar la jeringa y aguja en cajas de bioseguridad, obviamente, ¿no? 7. El paracetamol no debe recomendarse de forma rutinaria. Es algo que comúnmente hacen. Señora, le va a recibir su pentavalente. Como sabemos que le va a doler y va a hacer fiebre, todas usen paracetamol. No se debe recomendar. Puede usarse para tratar la fiebre si es que la presenta. Condicionalmente sí podemos dejar, pero no usarlo de frente de manera rutinaria. ¿Correcto? Muy bien. Muy bien, veamos cadena de frío, doctores. ¿Qué es la cadena de frío? Se denomina así al conjunto de procedimientos, date cuenta, y actividades que se tienen que hacer ¿para qué? Para garantizar que la vacuna, ¿ok? Que el frasquito que contiene la vacuna tenga pues todavía esa actividad, que mantenga ese potencial inmunológico, ¿ok? ¿Desde qué? Desde la fabricación hasta la aplicación del paciente. Es decir, desde acá, desde el laboratorio, hasta el momento en el cual se tiene que vacunar. Entonces, la cadena de frío es todo lo que yo hago, o todo lo que se hace, mejor dicho, ¿ok? Para mantener viable esa vacuna. ¿Ok? Ya, eso se llama cadena de frío. ¿Y por qué le llaman cadena de frío, doctor? Porque lo que se hace es llevarlo a temperaturas bajas o mantenerlo en temperaturas bajas. Por eso se llama cadena de frío. Desde la fabricación, el transporte aéreo, ¿ok? En frigoríficos gigantes. En el aeropuerto, cuando se recibe, se transporta en un camión que son camionetas refrigerantes. Luego llega al nivel central, por ejemplo, en este caso al MINSA, ¿ok? Luego es transportado vía aérea o vía camión a las regiones, en este caso a las DIRESAs, a las Direcciones Generales Regionales de Salud, ¿ok? Donde tienen que recibirlo en ambientes fríos, también frigoríficos. Luego ser transportados por camión, bus, etcétera, ¿hacia dónde? Hacia los lugares o los centros o establecimientos o IPRES, ¿correcto? Donde se van a guardar en refrigeradoras, ¿ok? Y luego recién llegar a los centros de salud para luego ser administrados en el paciente. O sea, todo eso se mantiene en unas temperaturas bajas, cadena de frío, ¿ya? Perfecto. El incumplimiento, mira, de los procedimientos o actividades que te he mencionado, ¿ok? A cualquier nivel, en cualquier parte, pone en riesgo la calidad de las vacunas que se aplican en la población, definitivamente. Interviene el recurso humano debidamente capacitado de equipo, claro, esto no es solamente una temperatura fría, hay personal totalmente capacitado que tiene que mantener la cadena de frío, ¿ok? Muy bien. Ahora, acá te dejo la lista de equipamiento que debe tener, ¿ok? Para poder, que debe tener un establecimiento o un lugar para mantener la cadena de frío, dependiendo del nivel. Por ejemplo, si es a nivel nacional, o sea el MINSA, si es a nivel regional, o sea la DIRESA, a nivel de red, ¿ok? A nivel de microred
y a nivel local, o sea, tu establecimiento de salud, tu IPRES. ¿Ok? Entonces, hay ciertos requerimientos que debe tener. Yo te puedo preguntar, por ejemplo, ¿cuál o a qué nivel, ok, de la cadena de frío, ya, se tiene que tener una cámara frigorífica para vacunas? La cámara frigorífica está acá. Cámara frigorífica para paquetes fríos, acá está, a nivel nacional. ¿Correcto? Bueno, entonces cada nivel tiene. Por ejemplo, tu posta, tu establecimiento de salud, ¿qué debe tener? Todo esto de acá, para mantener la cadena de frío. Y este de acá. ¿Ok? Muy bien. Por otro lado, ya estando dentro del MINSA, dentro de la DIRESA, de la red, de la microred o dentro del establecimiento, ¿a cuánta temperatura lo debo almacenar? Entonces, si hablamos del almacenamiento en la cadena de frío, ¿ok? Tiene que haber una temperatura en la cual y un tiempo que se puede mantener las vacunas o se debe mantener. Entonces, va a depender de qué? Del tipo de vacuna. ¿Ok? La gran mayoría de vacunas, la APO, la BCG, hepatitis B, IPV, rotavirus y así, etcétera, hacia abajo, se mantienen entre +2 y +8 grados Celsius. Pero, excepto la APO. Esta de acá, doctores, se puede mantener a -15 a -25 grados Celsius. Pero eso solamente a nivel nacional o a nivel regional. ¿Ok? Bueno, acá se usa cámaras frías, almacenamiento nacional de vacunas, acá la DIRESA, GERESA o DISA, y acá está el tiempo, por 12 meses, por 6 meses. En cambio, en la red, microred y a nivel local, utilizan refrigeradoras, island o solares. Y acá dura 3 meses y acá 1 mes nada más. ¿Correcto? Muy bien, entonces yo te puedo preguntar en qué temperatura se suelen mantener en la cadena de frío la gran mayoría de vacunas, exceptuando la APO, 2 a 8 grados Celsius. ¿Correcto? Y la APO a nivel nacional o a nivel, claro, nacional y regional, -15 a -25 grados Celsius. Eso ya refrigera grande, pues. ¿Ok? Muy bien. Ahora, viendo lo que son los ESAVI, doctores, vamos a ver. ¿Qué es un ESAVI? Un ESAVI es un evento supuestamente atribuido a vacunas o inmunizaciones. Ese es ESAVI. ¿Qué cosa es? Es cualquier cosa que se da en el contexto o después de una vacuna. Por ejemplo, acá dice, ¿no? Por definición, cualquier evento adverso asociado a la vacunación o inmunización que tiene una asociación temporal y no necesariamente causal. O sea, simplemente se vacunó y le pasó algo, ok, es ESAVI. Pero doctor, ¿puede ser por otra cosa? Sí, pero es un ESAVI hasta demostrar lo contrario. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Luego, ¿qué cosa es un ESAVI severo, doctor? Un ESAVI severo es aquel que cumple ciertos criterios. 1. Un ESAVI que requiere hospitalización. Pone en riesgo de muerte al paciente. ¿Ok? 3. Que deja con alguna discapacidad. O 4, doctores, que lo lleve a la muerte. Ahí está. 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Cualquiera de ellos define un ESAVI severo o grave. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver lo que está publicado en tu norma técnica de inmunizaciones, lo que son los ESAVIs. Acá, según el tipo de vacuna, te habla de algunas reacciones leves, como son reacciones locales, fiebre o irritabilidad, malestar y síntomas no especificados. ¿Ok? ¿El qué? El porcentaje de presentación. Y acá quiero que resaltes el más frecuente. ¿Cuál crees que es? El famoso DPT. ¿Dónde está? Por acá está. DPT. Mira, hasta 50% de ellos hacen reacción local, hasta 50% de ellos hacen fiebre y hasta 60% irritabilidad, malestar. ¿Correcto? Si te das cuenta, es uno de los que más ESAVI hace. ¿Ok? Obviamente hay otros que le gana incluso para reacciones locales, pero entre los 3 datos que están mencionados aquí, es el que más ESAVI hace. Si te preguntan, es el más frecuente causante de ESAVI, el DPT. ¿Ya? Muy bien. Por último, acá te dejo una lista de tasa de ESAVI severos, ¿correcto? Como por ejemplo,
Así lo enlista la norma técnica, por si acaso. Por ejemplo, para mencionarte algunos, la BCG-itis, la linfadenitis supurativa de la BCG, por ejemplo, o el polio postvacunal de la APO, o por ejemplo, las convulsiones de la DPT o las convulsiones de la SPR, ¿correcto? SPR, convulsiones, ¿ya? Recuerda cuándo aparecen, ¿ah? La del SPR suelen aparecer, doctores, a la segunda semana. Y las convulsiones de la DPT, ahí nomás, mira. En las primeras 24 horas o 2 días. ¿Ok? Muy bien. Ahí te dejo algunos ESAVI, los eventos y cuándo aparecen y su tasa de dosis. ¿Ok? Dale una leída a eso, por favor. Ahora, doctor, ¿existe algún formato una vez que aparece esto? Sí, existe un formato de notificación de SAVI. ¿Ok? Este formato de notificación de SAVI va a tener partes, ¿ya? Tenemos por acá la parte A, la parte B, la parte C, la parte D y la parte E. Tiene 5 partes, ¿correcto? Lo voy a agrandar para que le des una mirada nada más, así. Ahí está. La primera son datos del paciente, la segunda es el ESAVI propiamente dicho, la C son las vacunas que se han visto por esta o sospechosas, medicamentos utilizados en el momento de la vacunación, si ha habido algún medicamento que ha tomado, y algunos datos de notificador, ¿ok? Muy bien. Acá te dejo el instructivo para completar dicho formato, ¿ok? Y acá está el instructivo también, pero que describe específicamente qué se hace en cada parte. Acá está el A, que son los datos del paciente, incluye nombre, edad, sexo, peso, historia clínica, semana de gestación si fuera gestante y establecimiento donde se vacunó. El B es todo sobre el ESAVI, qué tipo de ESAVI es, cuándo comenzó, cuándo terminó, la gravedad, el desenlace si fuera el caso. El C, doctores, cuál fue la vacuna de que se está sospechando o el diluyente. ¿Ya? Nombre de la vacuna, de qué laboratorio es, qué lote es, qué dosis fue, vía de administración, sitio de administración, fecha de vacunación, hora de vacunación, lote diluyente, fecha de vencimiento, el paciente recibió tratamiento para el evento y en caso de sospecha de problema de calidad. El D es el medicamento utilizado al momento de ser vacunado, o sea, se ha tomado algo en ese momento. Y la E, pues dato del que están notificando, ¿correcto? Muy bien, y además de su establecimiento, ¿ya? Perfecto, entonces hay una normativa para poder hacer una notificación de SAVI. ¿Ok? Muy bien. Ahora, requisitos para un vacunatorio adecuado. Ya que hemos hablado de algunos aspectos técnicos, te he hablado de lo que es el vacunatorio, que es el lugar donde se realizan las inmunizaciones. Bueno, hay ciertos aspectos, doctores, que hay que tener en cuenta para que este vacunatorio sirva. ¿Ok? Por ejemplo, debe ser ubicado en lugar accesible al usuario, separado de ambientes donde se traten enfermedades infectocontagiosas. Por ejemplo, no tiene que estar cercano a la unidad de TB, no tiene que estar cercano a eso. De preferencia debe considerarse un vacunatorio para niños y otro para adultos, de preferencia, ¿ya? Muy bien. El vacunatorio debe contar con la señalización adecuada que diga vacunatorio. O sea, en la puerta debe estar bien grande, vacunatorio. ¿Ok? Contar con un punto de agua y lavadero independientes. ¿Correcto? Adicionalmente, con servicios higiénicos. Luego, contar con un ambiente de espera acorde al volumen de atención. Entonces, si vemos, el mismo norma técnica te habla de un croquis, te plantea un croquis, ¿no? Acá está la sala de espera, acá está el vacunatorio propiamente dicho, acá está la mesa donde se va a atender al paciente, acá está el lavadero, camilla pediátrica, ¿ok? Muy bien, y otros implementos más. Luego, tiene que haber el equipo inmobiliario básico del servicio. Coche de curación, escritorio, silla, estante, equipo de cómputo, camilla, termo para las vacunas, con paquetes fríos, data logger, dispensador de papel toalla, cajas de bioseguridad para dispensar ahí lo que son las agujas, tachos de basura, riñonera mediana, tambores de torunda, el kit de emergencia, que debe incluir, como ya hemos visto, un antihistamínico, un corticoide y adrenalina, ¿ok? Para el uso de
eventos alérgicos e incluso anafilaxia, en el cual usaremos adrenalina. ¿Ok? Listo. Ambiente para la cadena de frío. Ok, te mencioné que en la cadena de frío son todas las actividades, programaciones que yo hago para mantener viable la vacuna, ¿correcto? Y eso desde el laboratorio hasta el establecimiento de salud, en el momento que voy a vacunar. Por lo tanto, si estoy en el establecimiento de salud, ¿ok? Dentro de su vacunatorio tiene que haber algo para mantener la cadena de frío. Muy bien, eso se llama ambiente para la cadena de frío. El ambiente para la cadena de frío debe contar con un sistema eléctrico y cableado de internet. Debe contar con una refrigeradora para vacunas, congeladora para paquetes fríos, termo, portavacunas, paquetes fríos de termos con una cantidad para 2 recambios según número de termos, mesa de preparación de paquetes fríos, hoja de control, plan de contingencia, plan de mantenimiento preventivo, cronograma de limpieza, reporte de registros, termómetros digitales, data logger, que es el registrador de los datos de temperatura, y sistema de alarma de temperatura y energía eléctrica. Por si se cae, entonces la energía, sabemos que se va a perder la temperatura de frío y entonces tengo que llevarlo a otro ambiente. ¿Ok? Muy bien. Aquí está el croquis, incluso en la norma técnica lo ponen ahí. Refrigeradora, congelador para los paquetes fríos, esto es para vacunas, ¿ok? Mesa de adecuación de paquetes fríos, estante de los diluyentes, donde van a estar los termos y las cajas de transportadoras, ¿ok? Este es el ambiente para la cadena de frío, para mantener la cadena de frío, ¿correcto? Muy bien. Y bueno, definitivamente pues tiene que haber un personal totalmente capacitado, pues, ¿no? ¿Ok? Muy bien, y esto es simplemente algunas recomendaciones, te lo dejo para que lees una leída, simplemente es decir que pues debe haber un personal capacitado y entrenado para mantener una adecuada vacunación e inmunización y un cadena de frío.